Entonces comenzamos la tutoría ordinaria número 2 y continuamos con la unidad 2 de la materia que trata sobre la derivada de una función. Vamos a iniciar resolviendo problemas de derivadas utilizando la notación de límite. En la tutoría de ayer vimos la fórmula que vamos a emplear para obtener la derivada de una función mediante la notación de un límite. Recordamos que es el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función f más delta de x menos f de x sobre delta x. Esta misma fórmula es la que utilizamos para encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Porque la derivada, cuando hablamos de una derivada, nos estamos refiriendo a una pendiente. Entonces tenemos el primer ejemplo en donde se nos pide encontrar la derivada de esta función que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1 cuando el punto x vale 0. Entonces aquí tenemos la fórmula para obtener la derivada mediante límite. Y lo que vamos a hacer es sustituir x más delta de x en la expresión de la variable x. Entonces tenemos, como acá tenemos una raíz cuadrada, colocamos raíz cuadrada, y en vez de esta x al cuadrado colocamos x más delta de x, y como tiene potencia 2, este binomio lo ponemos potencia 2, más 1, que es parte de la función. Luego acá nos indica que vamos a restar la función original. Ponemos menos raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre delta x. Para poder desarrollar este límite nos vamos a auxiliar del método de racionalización. Lo vimos en la tutoría número 1. Porque el objetivo es que esta expresión de acá no se nos indefina. Si aquí venimos y aplicamos sustitución para obtener el límite, encontramos de que en el denominador delta x se va a hacer 0. Y cualquier expresión algebraica o cualquier número real que se divide entre 0 nos da una forma indefinida. Por lo tanto, debemos de obtener una expresión de tal manera que podamos aplicar las técnicas de los límites para poder encontrar ese límite. En este caso, el límite que vamos a encontrar cuando delta de x tiende a 0 va a ser la derivada de la función. Entonces, para poder desarrollar este límite, nos auxiliamos de racionalización, que es multiplicar la expresión que vamos a desarrollar por un conjugado. El conjugado es la expresión que tiene radical tanto en el numerador como en el denominador, pero con signo opuesto. Notemos acá, tenemos raíz de x más delta de x al cuadrado más 1. Y aquí tenemos la misma expresión. Aquí tenemos un signo menos, pero como vamos a obtener el conjugado, le ponemos signo más la misma expresión de acá, raíz de x cuadrado más 1. Lo mismo vamos a colocar en el denominador. Entonces, teniendo esta expresión, podemos eliminar la raíz del numerador de la expresión original. Aquí se nos hace una diferencia de cuadrados y nos queda raíz de x más delta de x elevado al cuadrado más 1, toda la expresión elevado al cuadrado. El segundo término colocamos raíz de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. En el denominador simplemente multiplicamos esta expresión por delta x. Como ya tenemos aquí elevado al cuadrado dos términos, se cancelan las raíces y nos queda x más delta de x al cuadrado más 1 menos x cuadrado más 1, ya sin la raíz debido a que esta potencia 2 elimina la raíz. Y en el denominador se mantiene delta de x por la expresión del denominador del conjugado. Ahora, teniendo esto, podemos reducir términos semejantes. ¿Qué significa? Que vamos a eliminar algunos términos que tienen signo opuesto y que son iguales. Pero antes vamos a desarrollar este binomio cuadrado. ¿Cómo se hace? El cuadrado del primer término, x cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. El primer término es x y el segundo es delta x. Entonces colocamos más 2 por x por delta x, más el cuadrado del segundo término que es delta x, más 1, luego menos, este signo menos afectando a estos dos términos, menos x cuadrado menos 1, sobre la expresión
que tenemos acá, que es del denominador del conjugado, multiplicado por delta x. Ahora sí ya podemos reducir términos semejantes. Notemos de que x cuadrado se va a eliminar con menos x cuadrado. 1 positivo se elimina con menos 1. Solamente nos va a quedar 2x delta de x más delta x al cuadrado sobre el denominador, que se mantiene sin ninguna alteración. Entonces tenemos el límite de delta x cuando tiende a 0 de la expresión 2x delta x más delta x al cuadrado sobre delta x por la raíz de x más delta de x al cuadrado más 1 más raíz de x al cuadrado más 1. Aquí va en paréntesis, aquí se me olvidó cerrar el paréntesis, pero toda esta expresión multiplica a delta x. En la parte del numerador podemos sacar factor común, porque ambos términos tienen delta x, y nos queda delta x factor de 2x más delta x. Y en el denominador se mantiene delta x por esta expresión que viene del conjugado. Notemos de que este delta x se puede eliminar con el delta x del denominador. Lo eliminamos y solamente nos queda 2x más delta de x sobre raíz de x más delta de x al cuadrado más 1 más la raíz de x cuadrado más 1. Con esta expresión ya podemos evaluar el límite, sustituyendo en vez de delta de x el valor de 0. Entonces nos queda acá 2x más 0 sobre la raíz de x más 0 al cuadrado, que es esta expresión, más 1. Luego tenemos el signo más, y adentro de este radical nos queda x cuadrado más 1. Como acá no hay delta de x, nos queda igual la expresión x cuadrado más 1. Entonces, aquí nos queda x más 0 es x al cuadrado, luego más 1, esta expresión encerrada dentro del radical, más el radical x cuadrado más 1. Como vemos de que adentro de esta raíz están los mismos términos, se pueden sumar. Entonces nos queda 2 raíz de x cuadrado más 1 y en el denominador, y en el numerador nos queda 2x. Notemos de que también podemos eliminar el elemento 2 o el número real 2 del numerador y el denominador. Entonces, la derivada de esta función nos queda x sobre la raíz de x cuadrado más 1. Pero como el ejercicio nos pide determinar la derivada de la siguiente función en el punto x igual a 0. Teniendo esta expresión, simplemente sustituimos en vez de x, colocamos un 0. Nos queda 0 sobre raíz de 0 al cuadrado más 1. Raíz de 0 al cuadrado es 0. 0 más 1 es 0. Y la raíz de 1 va a ser 1. Entonces nos queda 0 sobre 1 es equivalente a 0. No sé si hay algún comentario en este desarrollo del ejercicio. Solo una cosita, niñas. Habíamos dicho que el ejercicio tiene una indeterminación cuando obtenemos el resultado 0 sobre 0, pero también hay veces que queda 1 sobre 0, también sería indefinida, pero en este caso ahí quedó 0 sobre 1, entonces el resultado sería 0. Así es. No. En este caso, sí, así es. En este caso no se va a indefinir la función porque se indefine siempre y cuando el denominador sea 0. Pero en este caso, como el denominador es 1, no se indefine la expresión. Por eso nos queda 0 sobre 1 es 0. Si fuera 1 sobre 1, sí es 1. Ya, ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Hola. Va que si ese 0 estuviera abajo, no tuviera malo ejercicio, ¿va? No hay problema cuando está arriba, ¿va? Sí, cuando está arriba no hay problema. En caso que esté abajo el 0, vamos a concluir de que el ejercicio no es que esté malo, sino que vamos a poner como respuesta de que
no existe la derivada porque se indefine en el punto de x igual a 0. Pero en este caso, como el 0 está arriba y no abajo, nos da como resultado un número real que es 0. Por eso, si se recuerdan en la clase, en la tutoría de los límites, cuando nos da la respuesta 1 sobre 0 o 0 sobre 0, tenemos que encontrar la manera de resolver ese límite, pero utilizando otras técnicas. La técnica de la racionalización, que es el caso que estamos viendo acá, que es eliminar las raíces. Y a veces, y en otras ocasiones, pues vamos a descomponer en factores los límites. Ya si utilizando las diferentes técnicas no podemos encontrar un límite y se mantiene la forma indefinida de 0 sobre 0, entonces el límite de la función no existe. No sé si tienen otro comentario. Si no, continuamos con este ejemplo que es bastante similar, en donde tenemos que encontrar la derivada de una función racional que tiene un radical. Y se nos pide siempre encontrar la derivada en el punto x igual a 0. Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar siempre que queramos obtener una derivada mediante la definición del límite. Entonces nos queda derivada de f de x, es decir, f' de x es igual a tener el límite cuando delta de x tiende a 0 de la expresión 1, porque esta es la función, 1 sobre raíz de 2x más 3. 1 sobre raíz de 2 y en vez de x colocamos x más delta de x más 3. Notemos de que este valor de 3 está siempre dentro de la raíz. Menos, según como nos indica la fórmula, la función f de x. ¿Cuál es la función f de x? 1 sobre raíz de 2x más 3. La vemos acá, sobre delta de x. Aquí tenemos, en el numerador tenemos una resta de fracciones. Por lo tanto, debemos de hacerla una sola expresión. Ponemos de denominador ambos denominadores, raíz de 2 por x más delta de x más 3 por raíz de 2x más 3. Y operamos este denominador multiplicado por 1. Al multiplicarlo solamente nos va a dar raíz de 2x más 3, menos raíz de 2 por x más delta de x más 3. Haciendo la operación, esta resta de fracciones sobre delta x. Pero si nos fijamos, aquí tenemos una fracción y aquí tenemos también una fracción. ¿Por qué? Porque delta de x, aunque no tiene otro elemento que lo esté acompañando, tiene un 1 como denominador. Entonces lo que vamos a hacer es convertir toda la expresión en un numerador y un denominador. Para ello multiplicamos los extremos. Como delta de x no tiene no tiene denominador, asumimos de que es un 1. Entonces 1 por la expresión que tenemos acá de numerador nos queda raíz de 2x más 3 menos la raíz de 2 por x más delta de x más 3. Y en el denominador se va a mantener esta expresión, multiplicado por delta de x. Estas son de las propiedades de las fracciones que se ven en la matemática 1. Ahí pueden repasar un poco sobre suma, resta de fracciones, multiplicación, división y algunas propiedades para simplificar cuando tengamos una fracción entre otra fracción. Entonces nos queda raíz de 2x más 3 menos la raíz de 2 factor de x más delta de x más 3 sobre delta de x por la expresión raíz de 2 por x más delta de x más 3 por la raíz de 2x más 3. Ya tenemos esta forma, pero como el objetivo es encontrar el límite de esta expresión cuando delta de x tiende a 0, si lo hacemos de esta manera nos va a dar una forma indefinida. ¿Por qué? Porque si sustituimos acá 0 en vez de delta de x, 0 por cualquier expresión nos va a dar 0. Y ahí tenemos como denominador un 0. Por lo tanto, se nos va a indefinir. Debemos de auxiliarnos de otra técnica distinta a la sustitución para poder obtener el límite.
Y la técnica que nos permite obtener el límite de esta expresión, principalmente por el hecho de que hay una raíz, es la racionalización. El objetivo es eliminar la raíz del numerador para poder obtener el límite de esta función. ¿Y cómo se elimina esta raíz? Multiplicando la expresión por su conjugado, el cual consiste, como lo vimos en el ejemplo anterior, multiplicar la expresión que queremos obtener el límite por un numerador igual a la expresión que tiene, en este caso, el numerador que tiene las raíces, pero con signo opuesto. Notemos de que como aquí hay un signo menos, aquí le colocamos un signo más. Y la misma expresión va a ser para el denominador. De tal manera que si multiplicamos este numerador por este numerador, se nos hace una diferencia de cuadrados. Colocamos acá raíz de 2x más 3 elevado al cuadrado. Y aquí un signo menos por la raíz de 2 por x más delta de x más 3 elevado al cuadrado. De tal manera que esta potencia 2 elimina las raíces. Y en el caso del denominador se multiplica delta de x por esta expresión por el denominador del conjugado. Entonces nos queda delta de x, raíz de 2 por x más delta de x más 3 por la raíz de 2x más 3, que es esta expresión de acá, por el denominador del conjugado, que es raíz de 2x más 3 más la raíz de 2 por x más delta de x más 3. Aquí se eliminan las potencias y solamente nos queda lo que está dentro del radical. Entonces x más 3 menos este signo que viene de acá, 2 por x más delta de x más 3. El denominador se va a mantener igual, porque no va a sufrir ninguna operación. Lo vamos a dejar de esta manera y posterior a tenerlo de esta expresión, vamos a ver, el objetivo va a ser eliminar este delta de x, para que ya no se haga cero el denominador. Entonces tenemos acá 2x más 3 menos 2 por x sería menos 2x. Menos 2 por delta de x es menos 2 delta de x. De aquí menos por más da menos, menos 3. Alguien me puede preguntar, ¿por qué multipliqué este 2 por cada uno de estos términos? Porque hay un paréntesis acá. Significa que este 2 va a afectar al primer término y al segundo. Al 3 ya no lo afecta porque hay un signo más que separa el 3 de este paréntesis, que está acompañado con el 2. Y como aquí hay un signo menos, significa que este 2 va a ser negativo y se va a multiplicar menos 2 por cada uno de estos términos. Por eso nos queda 2x más 3 menos 2x menos 2 por delta de x menos 3. Denominador se mantiene igual. Ahora bien, aquí podemos reducir términos semejantes. 2x se elimina con menos 2, menos 2x. 3 se elimina con menos 3. Solamente nos queda menos 2 por delta de x sobre el denominador, sin ningún cambio en el denominador, pero acá menos 2 delta de x. Ahora sí, eliminamos delta de x del numerador y del denominador. Y nos queda la expresión menos 2 sobre la expresión del denominador. Ahora sin el delta de x. Ya teniendo esta expresión de la función, podemos hacer sustitución directa para obtener el límite cuando tiende a delta de x a 0. Sustituimos en vez de delta de x el valor de 0. Nos queda raíz de 2 por x más 0 más 3. Notemos de que el 3 todavía está dentro de la raíz. Por la raíz de 2 por x más 3. Por la sumatoria de raíz de 2x más 3 más raíz de 2 por x más 0. Este 0 viene de este delta de x más 3. Haciendo las operaciones nos queda menos 2 sobre la raíz de 2x más 3 por la raíz de 2x más 3 por la sumatoria de raíz de 2x más 3 más raíz de 2x más 3. Eso lo podemos reducir, porque notemos de que esta raíz, este factor con este factor tienen la misma expresión dentro de su radical. Entonces se puede hacer una sola. En este caso, como la base es la misma, propiedades de los exponentes, multiplicamos la raíz de 2x más 3 por la raíz de 2x más 3 sería raíz de 2x más 3 elevado al cuadrado. Aquí podemos eliminar la raíz, pero no lo vamos a hacer todavía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una sumatoria de raíces.
y lo interno que está en cada raíz es idéntico. Por lo tanto, se pueden sumar y nos da como resultado 2 raíz de 2x más 3. Este radical es idéntico al radical que tengo elevado al cuadrado. Entonces lo multiplico y me queda este 2. Como no se puede multiplicar por otro elemento, nos queda 2. Pero acá podemos multiplicar esta raíz por esta raíz al cuadrado. Entonces nos queda raíz cúbica. En este caso, siempre la propiedad de los exponentes. La base es la misma, que en este caso es raíz de 2x más 3, pero la potencia es diferente. Entonces solo se suman las potencias. Aquí tenemos un 2 y aquí es como tener una potencia 1. Por eso nos queda 2 por la raíz cuadrada de 2x más 3 elevado al cubo. Este menos 2 se elimina con este 2 positivo y nos queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2x más 3 elevado al cubo. Y como nos piden encontrar la derivada en el punto x igual a 0, y aquí ya obtuvimos la derivada, simplemente sustituimos, en vez de x colocamos un 0. Menos 1 sobre raíz de 2 por 0 más 3 elevado al cubo. 2 por 0 es 0. Nos queda menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 elevado al cubo. Este cubo es como tener, esta expresión es como tener raíz cuadrada de 3 elevado al cubo. Descomponiendo en factores nos queda, para poder sacar parte del valor de esta expresión de la raíz, nos queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3. Esto es similar a tener 3 al cubo. ¿Por qué? Porque si hacemos una sumatoria de 3 al cuadrado por 3, solo vamos a sumar, como tienen la misma base que es 3, solo sumamos sus potencias. Por eso la expresión 3 al cubo es lo mismo que tener 3 al cuadrado por 3. Este 3 al cuadrado puede salir de esta raíz, porque aquí hay una raíz con índice 2. Entonces nos queda 3 por la raíz cúbica, perdón, 3 por la raíz cuadrada de 3 en el denominador, y en el numerador nos queda un 1 antecedido por el signo menos, que es el resultado que obtuvimos de la derivada en esta expresión. ¿Algún comentario con este ejemplo? Disculpe, ingeniero, ese 3 que está elevado al cuadrado no se ponía 9 y no va. El 3 que está elevado al cuadrado. No es necesario ponerlo 9 por el hecho de que aquí el objetivo era identificar que como tiene potencia 2 y aquí tiene potencia 2 también, se puede sacar ese 3, pero sí lo pueden poner como 9. No hay ningún problema, porque raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces por eso es que sale este valor de 3, que sería este 3 al cuadrado. Y solamente nos va a quedar este 3, porque este raíz cuadrada de 3 no se puede sacar. Como está multiplicando, ¿va? Ajá, así es. Ajá. Y esta forma es, sí, de nada, esta expresión es de tal manera que no dejamos en puntos decimales la respuesta, sino expresado mediante fracciones. Nos queda 1 sobre 3 por raíz de 3, con signo menos. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a continuar. Dice aquí, encuentra la ecuación de la recta tangente a las curvas dadas en el ejercicio anterior. Entonces aquí tenemos la función del primer ejercicio. F de x es igual a raíz cuadrada más 1. Raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y obtuvimos la derivada de esta expresión. Pero como ahora se nos está pidiendo la ecuación de la recta tangente, primero lo que vamos a hacer es obtener y sub 0 cuando x vale 0. Entonces para ello venimos, y como tenemos aquí la función que es raíz de x cuadrado más 1, sustituimos, en vez de x colocamos un 0.
porque el valor de y es igual a tener f de x. Entonces tenemos f evaluado en 0, nos queda raíz de 0 al cuadrado más 1, nos va a quedar raíz de 1, y raíz de 1 es 1. Por lo tanto, cuando x vale 0, y va a valer 1. Ahora bien, para obtener la ecuación de la recta tangente, lo vimos en la tutoría número 1, nos auxiliamos de la ecuación punto pendiente, que es y menos y sub 0 es igual a m, que es m de pendiente, factor de x menos x sub 0. Ya tenemos y sub 0 y x sub 0, pero nos hace falta la pendiente. Sabemos de que la derivada de una función es la pendiente. Entonces, para determinar la pendiente de esta función, vamos a obtenerla en el punto x sub 0 igual a 0. Ya lo obtuvimos en el ejemplo anterior. Cuando x vale 0, la pendiente va a ser, o la derivada va a ser 0. Ya teniendo los valores de x sub 0, que es 0, y sub 0, que es 1, y la pendiente en el punto x igual a 0 es 0, solo sustituimos en la ecuación punto pendiente. Entonces nos queda y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Sustituyendo nos queda y menos 1 es igual a 0 de la pendiente por x menos 0. Este 0 viene de x sub 0 y este y sub 0 es igual a 1, no positivo. Pero por el signo de la ecuación nos queda menos 1. 0 por esta expresión que tenemos acá nos da 0. Entonces solo despejamos y nos queda y igual a 1. Esta sería la ecuación punto pendiente o la ecuación de la recta tangente a esta función cuando x vale 0. ¿Qué significa esto? Que la ecuación nos va a dar una recta constante, una recta horizontal, en el punto y igual a 1. Y cuando tenemos una constante, su pendiente es 0. Por eso es de que acá nos dio 0 al momento de calcular la pendiente. Ahora veamos la ecuación de la recta tangente de esta función cuando x vale 0. Siempre lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de y cuando el valor de x vale 0, porque así nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, solamente sustituimos, en vez de x, colocamos un 0 en la función original y nos queda como resultado 1 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos los puntos x igual a 0 y y igual a 1 sobre 3. Para calcular la pendiente de la función cuando x vale 0, derivamos la función que ya lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior y luego sustituimos en el punto y igual a 0, que nos va a dar menos 1 sobre 3 por raíz cuadrada de 3. Es lo que acabamos de hacer en este ejemplo. Ahora, utilizando la ecuación punto pendiente para obtener la ecuación de la recta tangente. Nos auxiliamos de la ecuación que es y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x sub 0. Y sustituimos, en vez de y sub 0 colocamos 1 sobre raíz de 3, pero con signo menos porque la ecuación así nos lo indica. Es igual a tener la pendiente m, que es esta expresión, entonces ponemos menos 1 sobre raíz del 3 por x menos 0. Bueno, acá se me olvidó colocarle el valor de 3 que acompaña a la raíz, porque aquí tenía que ser menos 1 sobre 3 por raíz de 3, que es esta expresión de acá, la pendiente. Entonces, la ecuación punto pendiente nos va a quedar menos por x, nos queda menos 1 sobre, debemos de colocar 3, raíz de 3 por x, es decir, esta expresión acompañada por x. Más, en este caso, como la pendiente multiplicada por 0 va a dar 0, entonces más el valor de y, despejando nos queda más 1 sobre raíz de 3. Y esa sería la ecuación punto pendiente de la función f de x, menos, aquí me faltó el 3, menos
1 sobre 3 raíz de 3 por x más 1 sobre raíz de 3. ¿Alguna consulta con respecto a este ejemplo? En la tutoría del día de ayer de repaso estuvimos viendo también un ejemplo de cómo obtener la ecuación punto pendiente. Perdón, la ecuación recta de la recta tangente. Ingeniero, va que ese ejercicio va unido con A y B, va junto. Este ejercicio es la continuación de la. Sí, la continuación, vaya. Sí, porque ahí la teoría nos dice que a partir de, dice aquí, encuentra la ecuación de la recta tangente a las curvas dadas en el ejercicio anterior. Entonces, Ajá. en el ejercicio A, ya calculé la derivada Sí. de la función. Y ahora me estaban pidiendo la ecuación de la recta tangente de cada uno de los ejemplos. Por eso aquí, cuando yo digo la pendiente de la función es m igual a la derivada evaluada en 0 del ejercicio B anterior, que es este. Este ejercicio B, aquí vengo y aplico la definición del límite para derivarlo. Aquí tengo la derivada y luego evalúo en 0. Sí. Entonces ese ejercicio es uno solo, es lo que va por partes. Sí, va por partes. Es como que, por ejemplo, en la tarea o en el examen diga, derivar la siguiente función y luego derivarla, encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto y dan en el enunciado dan un punto. Ajá. La tutoría de ayer hice el último ejercicio, era uno parecido a este, que era encontrar la derivada y luego encontrar la ecuación punto pendiente en un punto dado. Solo que lo hicimos con las reglas básicas de derivación, un proceso mucho más corto. Yo les dije que les iba a subir la presentación, se la voy a compartir luego en el grupo de WhatsApp. Soy una pregunta, ingeniero. Antes de pasar, Muy bien. en, en, la, en el primer documento que está en la plataforma aparece la fórmula para encontrar la pendiente, pero ahí me parece que estaba confundida. No sé si me puede corregir, que es m va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ahí me corrige, por favor, porque en el documento está al revés. ¿Cómo se llama el documento? ¿Dónde está? Para buscarlo. Es de la aproximación de la recta tangente a una curva dada. Es la formulita para encontrar la pendiente. Sí, en la unidad 1 creo que está esa fórmula. Sí, sí. Sí, lo que pasa es de que se puede expresar de distintas formas la ecuación, pero el objetivo al final es el mismo. Vamos a poner aquí la fórmula. Delta de x es igual a tener x sub 1 menos x sub 2, o x sub 2 menos x sub 1, es un diferencial de la variable x. Y esta expresión de acá es un diferencial de la coordenada y. Por eso, al principio la fórmula se plantea y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Son diferenciales. Pero acá está expresado de otra manera, en esta fórmula. Pero al final indican lo mismo. Un diferencial de y en el numerador y un diferencial de x en el denominador.
Ah, ya le comprendí. Gracias. Muy bien. No sé si hay otro comentario o pasamos al siguiente tema. El día de ayer estuvimos viendo también de que además de utilizar la notación de límite para obtener una derivada, que es un proceso algo largo según la función que se nos pide encontrar su derivada, existe otro método mucho más rápido, que es utilizando reglas básicas de derivación para aplicarlas de forma directa y definitivamente el proceso se reduce. Y cuando son funciones bastante complejas, pues es mucho más fácil utilizar esas reglas de derivación. Entonces ahora vamos a ver ejemplos, vamos a continuar viendo ejemplos en donde se utiliza estas reglas básicas. Pero antes, recordemos lo siguiente. Aquí tenemos lo que es la regla, algunas reglas de derivación. Primero, la regla de múltiplo constante. Cuando tenemos una variable x y tenemos un valor 2, por ejemplo 2x, el valor 2, como por ser constante, no se va a derivar. Solo se va a derivar la función, que en este caso sería x. Por eso tenemos acá que c por f y se nos pide derivar, entonces nos queda c por la derivada de f. Vimos ayer de que cuando tengamos un valor constante, es decir, un número real, por ejemplo 5, y queramos derivar el valor de 5, nos va a dar como resultado un 0. Por eso dice que la regla de la constante es de que cualquier derivada, cuando queramos derivar un elemento constante, siempre nos va a dar como resultado un 0. También tenemos la regla de la suma y la diferencia. Tenemos dos funciones, f más g o f menos g. Para derivar, vamos a derivar primero la función f y luego la función g. Y vamos a hacer la operación. Si se nos está indicando una suma, pues sumamos la derivada de f más la derivada de g. Y si es una resta, pues le restamos f menos g. Ahora la regla de producto. Tenemos una función f por una función g. Ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Para derivar un producto, lo que vamos a hacer es primero derivar uno de los elementos. Acá ponemos f por la derivada de g, más f por la derivada de f, g por la derivada de f. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos dos funciones, primero colocamos una función, la primera función, y derivamos la segunda, multiplicándolas. Luego sumamos la primera función por Me está compartiendo. No se nota, no se puede ver la presentación. A mí sí me parece. A mí no. Sí. Yo tengo aquí el recuadro de que se está compartiendo, posiblemente por la señal de internet. Bueno, en la grabación sí se va a lograr ver que está la presentación. Entonces les decía de que cuando tengamos un producto, primero ponemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Y aquí tenemos la regla del cociente. Esta es muy importante de conocerla. Tenemos derivar f sobre g. En el denominador elevamos al cuadrado la función g, es decir, el denominador de la función original. Y en el numerador colocamos primero la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Ya vamos a ver un ejemplo para que entendamos mucho mejor estas reglas, porque así nomás al verlas nos puede confundir, pero ya al momento de la práctica es mucho más sencillo comprenderlo. La regla de la potencia, donde yo les decía que tenemos x elevado a la n. Bajamos n acompañando a x y a la potencia n le restamos un 1. Aquí tenemos la derivada de las funciones trigonométricas. Derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de coseno es menos seno de x. Derivada de tangente es
secante cuadrado. La derivada de cotangente es menos cosecante de x. La derivada de secante va a ser secante por tangente. La derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. La regla de la cadena tenemos que es un tema que vamos a ver en la siguiente tutoría, pero acá tenemos ya lo que es la fórmula, que la derivada de la cadena son varias funciones comprendidas dentro de otras funciones. Por ejemplo, tenemos aquí esta expresión, raíz de x cuadrado más 1. Aquí tenemos dos funciones. La primera es un radical y la segunda es este polinomio que está interno. Entonces, para derivar mediante la regla de la cadena, vamos a derivar primero lo externo y luego el interno, lo interno que está dentro de, en este caso, dentro del radical. Primero derivamos el radical y luego lo que está dentro del radical. Ese tema lo vamos a ver a detalle ya en la tutoría número 3. Ahora veamos un ejemplo utilizando las propiedades de las reglas de derivación en el caso de la regla de producto. Tenemos la siguiente función, h de x es igual a 3x menos 2x al cuadrado por 5 más 4x. Y se nos pide derivarla. Colocamos acá h' de x es igual a tener, ya estamos indicando que vamos a proceder a derivar. La regla nos dice que primero vamos a derivar un factor o una función y se lo vamos a multiplicar a la otra función que nos está derivando. Entonces tenemos, bueno, acá se me olvidó colocar el símbolo de prima, pero vamos a derivar primero esta expresión. 3x menos 2x al cuadrado y le colocamos una prima similar al que está acá, esta pleca, por 5 más 4x, más, de acuerdo a la fórmula, que estamos primero derivando una de las dos funciones y la multiplicamos por la que no derivamos, más la función que no hemos derivado por la otra que acabamos de derivar. Entonces tenemos más, como en esta primera expresión voy a derivar 3x menos 2x al cuadrado. Entonces, ahí en esta expresión no le pongo la pleca porque ya no la voy a derivar, sino que voy a derivar la función que me hacía falta, que sería 5 más 4x. Le coloco una pleca. Entonces acá tenemos derivada de 3x nos da 3. ¿Por qué? Porque la derivada de x siempre va a ser 1. Siempre que haya potencia 1 en una variable, sabemos de que su resultado va a ser 1. Derivada de 2x al cuadrado nos queda, este 2 pasa a multiplicar por el 2 coeficiente que acompaña a x, nos queda 4, menos 4 por x. ¿Por qué por x? Porque aquí se le resta un 1 a la potencia. Por 5 más 4x, esa no la derivo, más, ahora derivo el factor o la función que no había derivado en la primera expresión, que fue esta. ¿Cuál no había derivado? Era 5 más 4x. Entonces coloco acá 3x menos 2x al cuadrado, que lo acabo de derivar en esta primera expresión, por la derivada de 5 más 4x. Derivada de 5 es 0, por ser una constante. Derivada de 4x nos da 4. Y ahora hago las diferentes operaciones. Multiplico primero estos dos factores para que se me haga un solo polinomio. 3 por 5 es 15. 3 por 4x es más 12x. Menos 4x por 5 es menos 20x. Menos 4x por más 4x es menos 16x al cuadrado. Más 4 o 3 por 4 es 12x. Menos, pongo signo menos, menos 2x al cuadrado por 4 es menos 8x al cuadrado. Ahora quito paréntesis, pero antes voy a operar si hay aquí términos semejantes. Aquí los términos semejantes serían 12x y menos 20x. 12x menos 20x nos da menos 8x. Entonces nos queda 15 menos 8x menos 16x al cuadrado. Y acá siempre mantengo 12x menos 8x al cuadrado. Ahora sí ya puedo quitar los paréntesis. Nos queda 15 menos 8x menos 16x al cuadrado
más 12x menos 8x al cuadrado. Puedo reducir siempre términos semejantes. Notemos de que, como yo lo voy a colocar en orden desde la mayor potencia hasta la menor potencia, cuando x vale x elevado a la 0, entonces tenemos menos 16x al cuadrado se puede sumar con menos 8x al cuadrado, que en este caso es menos 16. X al cuadrado menos 8 al cuadrado nos da menos 24x al cuadrado. De ahí, menos 8x más 12x nos da 4x positivo. Y por último, el 15, como no hay ningún término constante, simplemente se mantiene, más 15. Y ahí tengo la derivada de h de x, utilizando la regla de producto para derivar. ¿Algún comentario en este ejemplo? No sé si Kenneth ya puede ver la presentación. Sí, sí. Digamos que la segunda parte del ejercicio, digamos, donde está el 3 solo, la X que la hizo, no. Esta x. Recordemos de que para derivar, lo que vamos a hacer es bajar la potencia, así como lo hice acá. Este 2 lo bajo acá y lo multiplico por 2, entonces me queda 4. Entonces, acá tengo un 1 de potencia 1. 1 por 3 es 3. Pero recordemos también de que la potencia se le va a restar un 1. Entonces, si aquí tengo un 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, x elevado a 0 es 1. Ya, hoy sí. ¿Algún otro comentario? Aquí solo es de utilizar la regla, saber de que vamos a derivar primero un término y lo multiplicamos por el otro término que no derivamos. Luego lo sumamos más la derivada del término que estaba pendiente de derivar por el término derivado anteriormente. Ingeniero, cuando sea una multiplicación, siempre va a ir ahí en medio una suma. Siempre va a ir una suma. Siempre vamos a utilizar esta regla. Derivamos una de las dos funciones y la multiplicamos por la función que no estamos derivando, más la función que acabamos de derivar, que en este caso es la función g, por la función, por la función que estaba pendiente de derivar. Por eso es que siempre va una suma. Ingeniero, en el mismo segunda parte, en el último, 4 quedaba. Sí, porque aquí le puse la pleca indicando que voy a derivar. Aquí también tiene que ir una pleca, pero aquí se me olvidó colocar la pleca. Pero sí, aquí derivé, y aquí me queda solo 4 porque la derivada de una constante es 0. Y Sí, aquí sí. la derivada de 4x va a ser 4, similar a este caso. No sé si está un poco más claro ya, o está claro ya esa Hoy parte. sí, hoy sí, ya. Muy bien. ¿Podemos pasar ya al siguiente ejemplo o hay otro comentario que tengo? De mi parte todo bien. Bueno, ahora veamos un ejemplo aplicando la regla de cociente. Y tenemos una fracción, derivar y igual a 5x menos 2 sobre x cuadrado más 1. ¿Cómo vamos a derivar? Aquí tenemos la regla del cociente. Tenemos f sobre g. En el denominador g lo vamos a elevar al cuadrado. Y en el numerador, primero derivamos el numerador por el denominador, es decir, g por f', menos, notemos de que acá en la derivada de un cociente ya no vamos a sumar, sino que vamos a restar, menos el numerador, la función del numerador, por la derivada del denominador. Aplicando esta regla, vamos a resolver este ejemplo. Comenzamos acá. X cuadrado más 1 es el denominador, lo elevamos al cuadrado, toda la expresión, por eso le pongo un paréntesis. X cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y aquí en el numerador, primero, derivamos el numerador.
de la expresión, que es 5x menos 2. Le coloco una prima o una pleca para indicar que voy a derivar por el denominador, que es x cuadrado más 1, menos el numerador, que es 5x menos 2, por el denominador, x cuadrado más 1, y le coloco una pleca para indicar que voy a derivar. Voy a hacer un poco más grande la presentación para que se logre distinguir más. Entonces, procedo a derivar. Derivada de 5x es 5. Derivada de 2 es 0. Por lo tanto, solo me queda 5. Por x cuadrado más 1 menos 5x menos 2. Y procedo a derivar este denominador. O sea, esta expresión de aquí. Derivada de x cuadrado me queda 2x. Derivada de 1 es 0. Por eso solo me queda aquí 2x. Ahora procedo a multiplicar este valor constante por cada uno de los términos en la primera expresión. Me queda 5x cuadrado más 5 menos 2 por 5 va a ser 10. Y como acá hay una x en cada uno de estos, sería 5x por 2x me da 10x al cuadrado, antecedido por signo menos. De aquí, menos por menos da más. Entonces coloco un signo más y ahora digo 2 por 2x es 4x. En el denominador se mantiene la expresión del denominador original elevado al cuadrado. Y aquí en el numerador puedo hacer una reducción de términos semejantes. 5x cuadrado menos 10x al cuadrado es menos 5x cuadrado. 4x ya no se puede operar con ninguno de estos elementos, por lo tanto dejo 4x. Y el valor 5, que es constante, no hay ningún otro elemento constante para poderlo operar, entonces me queda más 5 sobre x cuadrado más 1. Y esa sería la derivada de esta función racional. ¿Alguna duda o algún comentario en este ejemplo? No sé si nos podrás compartir la fórmula, ingeniero. Sí, les puedo compartir la presentación y ahí van a ir incluidas las fórmulas para que las puedan ir comparando y las pueden tener también a la mano a la hora de ir desarrollando algún ejercicio. La parte de abajo no le hizo ninguna modificación, solo así como la puso elevado al cuadrado. En la parte de abajo sí, solo lo dejé al cuadrado, x cuadrado más 1. No quise desarrollar esto porque aquí ya está simplificado. Así que lo mantuve siempre elevado al cuadrado el binomio. No sé si hay otro comentario o pasamos al siguiente ejemplo. Bueno, ahora se nos pide derivar, utilizando los diferentes teoremas o reglas de derivación, la siguiente función. 1 sobre 8 por x a la 8 menos x cuarta menos x cuadrado más 1. Aplicando las reglas básicas de derivación nos queda este 8 pasa a multiplicar por un octavo. 8 por un octavo por x elevado a la 7, porque se reduce en 1 la potencia. Menos derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo con signo menos. Menos, aquí bajo el 2 y nos queda menos 2x. Y la derivada de una constante es 0. 8 por 1 sobre 8 se elimina el 8 que tenemos acá como numerador y este 8 como denominador. Solamente nos queda x a la 7 menos 4x cubo menos 2x. Y aquí tenemos la derivada de esta función utilizando las reglas de derivada y aplicando también lo que es la regla de la potencia para derivar una potencia. Ahora veamos otro ejemplo de función racional.
se nos pide derivar esta función. Colocamos f' para indicar que vamos a derivar y ponemos acá como denominador, vamos a colocar la expresión del denominador de la función original, que es x al cuadrado, y lo elevamos al cuadrado. Notemos de que a pesar de que esta x ya está elevado al cuadrado, la fórmula nos dice que el denominador siempre lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces por eso nos queda x al cuadrado elevado al cuadrado. Y en el numerador tenemos, primero, la derivada del denominador de la función original, que sería derivada de x cuarta más 1, por el denominador, que es x cuadrado, menos, siempre de la fórmula, el numerador, que es x cuarta más 1, por la derivada del denominador, que es x al cuadrado. Y le pongo acá una pleca o una prima para indicar que voy a derivar. Y aquí procedo. Derivada de 4 de x a la cuarta sería 4x cubo, porque he bajado este 4 como coeficiente acompañando a x y he reducido este 4, le he restado un 1. Por eso me queda 4x cubo por x cuadrado menos esta expresión x cuarta más 1 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x sobre x cuadrado elevado al cuadrado. Vengo y multiplico esos dos términos. 4x cubo por x cuadrado me queda 4x a la quinta. ¿Por qué a la quinta? Porque vemos de que aquí es la misma variable x, pero potencia diferente. Entonces, utilizando las reglas de los exponentes, cuando tienen la misma base, solo se suman las potencias o los exponentes. 3 más 2 es 5, por eso me queda 4x a la quinta. Menos, aquí vengo y opero este 2x por cada uno de estos términos. X cuarta por 2x me queda 2x a la quinta. Sumo las potencias. Más 1 por 2x es 2x sobre x a la cuarta. ¿Por qué? Porque aquí acabo de simplificar lo que son estas potencias. Está x al cuadrado elevado al cuadrado, solo voy a multiplicar las potencias. 2 por 2 es 4. Entonces por eso me queda x a la cuarta. Notemos que acá no es sumado en esta parte, sino que se multiplica. Pero cuando vamos a multiplicar estas dos potencias, aquí sí se suma, pero acá es una multiplicación. Siempre lo pueden buscar eso en las reglas básicas de los exponentes. Entonces acá tenemos 4x a la quinta menos 2x a la quinta más 2x. Este signo menos afecta a cada uno de estos dos términos. Por lo tanto, me va a quedar 4x a la quinta menos 2x a la quinta más 2x. Pero en este caso sería menos. Aquí, Era menos ahí, va. sí, lo voy a corregir. Entonces me queda 4x a la quinta menos 2x a la quinta es 2x a la quinta. Aquí se mantiene, yo lo voy a corregir acá, es menos 2x sobre x a la cuarta. Luego aquí tenemos factor común. Factor común es 2x. Me queda 2x factor de x a la cuarta y aquí tengo que corregir lo que es menos 1 sobre x cuarta. Esta x se puede reducir con este x a la cuarta. Para ello simplemente voy a restar 1 menos 4, entonces me da 3, pero como está abajo en el denominador, por eso me queda 3 positivo. Eliminando esto nos queda 2 factor de x a la cuarta y aquí se mantiene un signo menos, que sería menos 1. Y ahí llegamos a la respuesta, que sería la derivada de f de x va a ser 2 por x a la cuarta, aquí signo menos, 1 sobre x al cubo. Entonces ahí al 2x le eliminó la x de arriba y le quitó una abajo, va. Si le eliminé esta x, se cancela y aquí le quito una, porque es una resta, ¿ves? Para poder eliminar esta x y se reduce con el denominador. No sé si hay otro comentario ahí o alguna duda que tengan con este ejercicio. Aquí recordemos de que aquí era signo menos. Entonces aquí va a ir menos 2x, aquí también menos 2x, aquí
Va menos uno y menos 1. Ahí se me escapó el signo. ¿Algún otro comentario o seguimos en el siguiente ejemplo? Vamos a ver material que está en la plataforma. Estas son las reglas básicas de derivación. Está en la unidad 2. Y aquí se nos pide derivar la función 5 logaritmo natural de x. Colocamos f' para indicar que vamos a derivar. Entonces tenemos 5 y la derivada del logaritmo natural de x es una fórmula que ya está dada. Esta la podemos encontrar en el libro en el material de reglas básicas de derivación, que es la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, para valores donde x es mayor que 0. Porque recordemos de que a la hora de utilizar logaritmos, ya sean naturales o logaritmos los normales, siempre el argumento, lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser positivo, mayor que 0. A eso se refiere acá, para valores mayores que 0, es decir, para valores positivos. Entonces, utilizando esta regla nos queda 5 logaritmo natural de x, que ya sabemos que es 1 sobre x. 5 por 1 sobre x es 5 sobre x, para valores de x mayores que 0. Y esa sería la derivada de esta función. Ahora tenemos otro ejemplo. Encontrar la derivada del logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Para esta expresión, como es una expresión racional, nos vamos a auxiliar de la regla de los cocientes. Colocamos y' y ponemos en el denominador x al cuadrado elevado al cuadrado, que es este denominador. Y en el numerador primero derivamos el numerador, que es logaritmo natural de x, le colocamos prima por x al cuadrado menos logaritmo natural de x por x al cuadrado y le colocamos prima. Voy a hacer un poco más grande esta presentación para que se logre distinguir. Una consulta, ¿tienen clase después a las 3 de la tarde? No, ingeniero, yo no tengo clase. Tatiana no tiene clase, no sé si Kenneth o Aide tienen clase. No, no, ingeniero, yo tampoco tengo clases. No, ahorita no. Bueno, solo vamos a tomar unos minutos más de las 3 de la tarde para terminar la tutoría. Ya quedan pocos ejemplos. Entonces, aplicando lo que es la regla de los cocientes para derivar, el denominador lo elevamos al cuadrado y en el numerador colocamos la función logaritmo natural, que es el numerador, y lo derivamos por el denominador, que es x al cuadrado, menos de la fórmula el numerador, que es logaritmo natural de x, por este denominador, pero su derivada de x cuadrado. Por eso le he colocado aquí la pleca. Derivada del logaritmo natural ya sabemos que es 1 sobre x. Colocamos 1 sobre x por x cuadrado, menos logaritmo natural de x por la derivada de x al cuadrado, que va a ser 2x. Y acá abajo colocamos x a la cuarta, que es la potencia de la potencia de potencias, que sería x cuadrado elevado al cuadrado. Luego, simplificando, tenemos 1 sobre x por x cuadrado, nos queda solamente x, porque se elimina esta x y aquí se reduce en 1. Tenemos x menos 2x logaritmo natural de x sobre x a la cuarta.
Y aquí podemos sacar factor común, porque tenemos este valor de x en esta expresión, y en esta segunda expresión tenemos x también. Voy a... Aquí ya voy a mover la presentación para que se logre distinguir. Entonces, teniendo factor común, nos queda factor común x factor de 1, porque acá queda 1, menos 2 logaritmo natural de x sobre x cuarta. Puedo reducir eliminando la x del numerador y reduciendo en 1 la del denominador, porque como si esta tiene potencia 1, le resto 4 menos 1, nos queda x cubo. Por ejemplo, si esta fuera 2, me va a quedar aquí x cuadrada. Entonces me queda, reduciendo esta x, en el numerador va a quedar 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x cubo. Y ahí queda la derivada de esa función. 1 menos 2 por logaritmo natural de x sobre x cubo. No sé si tienen alguna duda con este ejemplo. Bueno, si no, pasamos al siguiente. Derivar la función 3e elevado a la x. Para derivar el valor de e, de Euler, también hay una regla. Aquí en ese material van a encontrar las diferentes reglas para derivar, pero en internet pueden buscar tablas generales donde aparecen todas las reglas de derivadas. Aquí ya ahorita lo voy a ubicar. Aquí tenemos la derivada de e elevado a la x, va a ser e elevado a la x. Y aquí les voy a explicar este ejemplo, el ejemplo A de este archivo. Recordemos que esa es la regla básica de derivación, que está en la plataforma en la unidad número 2. Entonces tenemos, derivar f de x es igual a 3e elevado a la x. Como 3 es una constante, no la vamos a derivar, porque está acompañando a una variable que tiene, en este caso, la variable x. Y al derivar e elevado a la x, sabemos de que es e elevado a la x. Por lo tanto, la derivada de esta función es 3e elevado a la x. No sufre mayor cambio. De hecho, la misma función va a ser la misma derivada. Solo utilizando las reglas para derivar el valor de Euler. Ahora veamos este ejemplo. Y es igual a x sobre e elevado a la x. Siempre utilizando lo que son las reglas del cociente para derivar, elevamos al cuadrado el denominador de la función original y nos queda e elevado a la x elevado al cuadrado. Y en el numerador derivamos primero el numerador, que es derivada de x, por el denominador, que es e elevado a la x, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, que es e elevado a la x. Por eso le he colocado aquí prima. Derivada de x es 1. Y como 1 no se le coloca a la variable que acompaña, entonces nos queda e elevado a la x acá. En la primera expresión, menos x por la derivada de e elevado a la x. Y ya sabemos que e elevado a la x derivada va a ser la misma expresión. Entonces nos queda menos x por e elevado a la x. Aquí hay factor común. Ambos términos tienen e elevado a la x. Entonces lo sacamos y nos queda factor de e elevado a la x de 1 menos x de esta expresión sobre e elevado a la x al cuadrado. Notemos de que acá podemos reducir eliminando el valor de e del numerador y reduciendo aquí el denominador. Aquí tenemos potencia 2, ahora se hace potencia 1 ya a la hora de reducirlo y nos queda la derivada 1 menos x sobre e elevado a la x.
la derivada de esta función. No sé si hay algún comentario o alguna duda en este ejemplo. De mi parte duda no hay, licenciado, pero a la hora de hacer el ejercicio vamos a ver si lo logramos hacer. Ahí surgen las dudas, pero eso de ejercicio es de aplicación directa en el caso de logaritmos naturales, estos son aplicación directa de reglas. Disculpen, estaba pensando yo que si alguna potencia fuera negativa o todas las potencias son positivas. En el caso que no, hay potencias que son negativas. En el caso que esta potencia fuera negativa, lo que vamos a hacer es, el signo menos iba a afectar a la expresión. Entonces, si aquí fuera e elevado a la menos x, el resultado ya no va a ser negativo, sino que va a ser positivo. Porque aquí, en la siguiente tutoría, vamos a ver lo que es la regla de la cadena. Cuando veamos la regla de la cadena, aquí nos va a servir esta fórmula que está como sombreada, donde dice derivada de e elevado a la u con respecto a x, en donde u es una función diferenciable de x, dice aquí, una aplicación de la regla de la cadena. Significa que al derivar esto, el resultado nos va a dar e elevado a la u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, si el signo es negativo, lo que nos quiere indicar es de que al momento de derivar u, que u es un elemento, entonces nos va a dar ya sea positivo o negativo, según el signo que acompaña a u. No sé si logran comprender eso, que aunque la fórmula dice que derivar e elevado a la u va a ser e elevado a la u, pero si hay signo menos, el signo menos sí va a afectar la expresión. Por ejemplo, derivada de e elevado a la menos x va a ser menos e elevado a la menos x. Pero acá como es positivo, por eso se mantiene este signo, pero si fuera negativa la potencia, entonces cambia a positivo acá. No sé si ya quedó un poco más claro o ya quedó, se comprendió. Ahora veamos este ejemplo. Es similar a los anteriores. Tenemos y que es igual a tener e elevado al cuadrado más e elevado a la x más logaritmo natural de 3 y se nos pide encontrar la derivada de y. Entonces colocamos y' y aquí e elevado a la 2, como es un valor, si metemos en la calculadora el exponencial, bueno, el Euler elevado a la 2, nos va a dar un valor. Por lo tanto, si nos va a dar un valor real, un número real, entonces la derivada de esta expresión va a ser 0. La derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. Y la derivada del logaritmo natural, como es un número real también, nos va a dar 0. Entonces, concluimos de que el primer término y el tercer término son constantes. Por lo tanto, por eso nos da 0 en ambos casos. Y solo nos queda que la derivada de y es e elevado a la x. Bueno, ya para ir ya finalizando, el día de ayer yo les explicaba en la tutoría de repaso un ejemplo de una función utilizando la notación del límite. Y al momento de desarrollarlo, nos dimos cuenta que había un error y no daba la respuesta correcta, que era g de x es igual a x cuadrado más x. Entonces, ahora ya lo traigo ya corregido y lo voy a explicar de una manera un poco rápido para que comprendamos dónde estaba ese error. Aquí tenemos la función y vamos a utilizar la notación del límite porque el ejercicio sí lo pedía. Entonces el objetivo es que en vez de estas variables de x, vamos a colocar x más delta de x. Entonces primero, en el numerador colocamos
Como acá tenemos x cuadrado, colocamos x más delta de x al cuadrado, más x más delta de x, que es esta x, que era lo que me había faltado en el ejercicio anterior. Colocar x más delta de x en esta variable x, menos la función f de x, que en este caso es esta función g de x cuadrado más x, sobre delta de x, que viene de la fórmula general de notación para obtener la derivada de una función. Aquí desarrollamos el binomio y nos queda el cuadrado del primer término, que es x cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, va a ser más 2x por delta de x, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es delta de x al cuadrado, más x más delta de x, y lo colocamos, menos la función original, que es menos x cuadrado, y aquí menos por más da menos x sobre delta x. Luego procedemos a reducir términos semejantes de tal manera que podamos obtener una expresión más reducida y poder eliminar el delta de x del denominador para que no se nos indefina la función. Notemos acá que x al cuadrado se elimina con menos x al cuadrado, menos x se va a eliminar con x positivo y solamente nos va a quedar 2x delta de x más delta de x al cuadrado más delta de x sobre delta x, que es esto. 2x delta de x más delta de x al cuadrado más delta de x sobre delta x, eliminando los términos semejantes de la expresión anterior. Notemos de que acá tenemos delta de x en los tres términos, por lo tanto podemos sacar factor común, de tal manera que eliminemos delta de x en el numerador y delta de x en el denominador. Y nos queda delta de x, factor de 2x más delta de x más 1. Aquí más 1 porque al sacar factor común de esta delta de x solamente nos queda el valor de 1. Y así podemos reducir el numerador y el denominador. Ahora nos queda el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función 2x más delta de x más 1 y procedemos a sustituir en vez de delta de x el valor de 0. Nos queda 2x más 0 más 1. Y ahí llegamos a la respuesta de esta derivada. ¿Cómo comprender que está correcto el procedimiento? Procedemos entonces a utilizar las técnicas o las reglas de derivación. Ponemos g' de x es igual a tener y procedemos a derivar. Bajamos este 2 y nos queda 2 por x y aquí le restamos un 1 a la potencia 2, 2 menos 1, más x, bajamos este 1 porque esta x tiene potencia 1, 1 por x y aquí como hay una potencia 1 le restamos un 1, 1 menos 1, el mismo procedimiento de este término. Entonces nos queda acá 2x elevado a la 1 más 1, este 1, y acá x elevado a la 0, porque acá tenemos 1 menos 1. Y como ya sabemos que cualquier elemento elevado a la 0 nos da 1, por eso nos queda 2x más 1. Y ahí comprobamos que el ejercicio, utilizando la notación del límite, nos da la derivada y aquí, utilizando las reglas básicas de derivación, también nos da la derivada, que es la misma función. Por lo tanto, comprobamos que el ejercicio está realizado de una manera correcta. No sé si hay alguna duda en este ejemplo o en el ejemplo de las funciones que tienen o logaritmo natural y se nos pide alguna derivada. ¿Alguna duda o algún comentario? No, todo claro ahí ahorita. Bueno, con respecto a la tarea, la tarea número 1, les recuerdo que es para el 5 de octubre y me consultaban sobre el ejercicio de razón de cambio. Aquí no tengo a la mano lo que es la tarea, pero bueno, ahorita estoy buscando en el celular
la tarea porque no la pude descargar ahí en la computadora debido al problema que tuve con la señal de internet. Estoy buscando bueno, aquí creo ya la encontré. Dice que, bueno, se nos da una ecuación, t al cubo menos 8t más 7, donde s se mide en centímetros y t en segundos, ya es la velocidad instantánea, cuando t igual a 1 y t igual a 5. Como se nos da una ecuación en función del desplazamiento que es s de t, lo que hay que hacer para obtener la velocidad instantánea es aplicar la notación de límite. Recordemos de que para eso se ve en física, cuando queremos obtener la velocidad y se nos da lo que es el desplazamiento, aplicamos la derivada. Pero como en la tarea 1 no podemos utilizar la derivada, vamos a utilizar la notación de límite. Es decir, esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula en la ecuación que se nos ha dado, sustituyendo x más delta de x en el valor de t al cubo y 8t. Es decir, nos va a quedar x más delta de x elevado al cubo menos 8 por x más delta de x más 7, menos la función que sería t al cubo menos 8t más 7 sobre delta x. O sea que van a hacer ese procedimiento que hemos obtenido acá para encontrar lo que es la derivada de una función. Al hacer ese procedimiento, les va a dar como resultado una ecuación. Bueno, voy a poner el último ejemplo, que es lineal, es un polinomio. Bueno, al aplicar esta fórmula, les va a dar como resultado una ecuación. En este caso a mí me da 2x más 1. Ahí al hacer el procedimiento les va a dar una ecuación en función de t. En vez de x va a ser t, lo que les va a dar. Y luego de haber obtenido esa ecuación van a obtener dos respuestas. Cuando t vale 1 y luego cuando t vale 5. Y la respuesta que tengan, esa va a ser la velocidad instantánea del objeto. No sé si comprenden un poco lo que les estoy comentando. Sí, pero usted comenta de que no podemos utilizar las derivadas en este ejercicio. Así es, porque si se pudiera ocupar la derivada fuera mucho más fácil el procedimiento. Porque así a simple vista quedara t al cuadrado, perdón, 3t al cuadrado menos 8. Es la velocidad instantánea, la ecuación de la velocidad instantánea. 3t al cuadrado menos 8. Entonces, con esa respuesta solo sustituye los valores de 1 y luego el valor de 5. Y esa va a ser la velocidad instantánea en cada uno de estos tiempos. Pero van a tener que utilizar la fórmula de límite, esta fórmula, para poder encontrar la respuesta. Intenten hacerlo Entonces, disculpe. Sí. Entonces primero vamos a transformar esa, ¿cómo se llama? La que aparece, la fórmula, perdón. Sí, la fórmula de desplazamiento que dan para convertir a velocidad. Ajá. Y lo que los dé, solo vamos a hacer, a anexar, digamos, t igual a 1, solo vamos a anexar esto. Sustituirlo, así es. Sustituirlo. Sí, sustituirlo. Intenten hacerlo y si tienen dudas me pueden enviar lo que han hecho y yo les puedo ir corrigiendo o indicando si van bien en los pasos. Pero sí, lo que les digo es utilizar esta fórmula. Esta es la que tienen que utilizar para convertirlo a velocidad. No sé si algún otro comentario que tengan. Si no, hasta aquí llegamos a la tutoría de este día. De mi parte yo ya no tengo preguntas, ingeniero. Muy bien.
Bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir a la plataforma, al correo electrónico o al WhatsApp y yo les voy a estar pendiente ahí y les contesto. Así que hasta aquí llegamos con la tutoría de este día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, pasen feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde, ingeniero, y a los compañeros también.